El texto que hoy vamos a estar utilizando para la predicación del día de hoy está basado en uno de los versículos del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan fue un hombre muy especial, yo diría, porque el ministerio de él fue muy corto, pero fue un ministerio de mucha intensidad, un ministerio realmente poderoso. De alguna manera, cuando uno lee todo lo que escribió el apóstol Juan, Juan sabía declarar el evangelio. Él sabía llegar a la multitud. Él no se dirige con palabras ambiguas, él no está dirigiéndose o él no está por las ramas. Siempre lo que Juan hablaba, todo lo que él decía era muy claro y de alguna manera contundente. Por esto mucha gente no lo quería. De hecho, a él lo decapitaron. Juan decía las verdades tal cual, sea que le guste o no a la audiencia. Y en este pasaje que nosotros hemos tomado el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que él no se dirige al pueblo como si todos los que están huyendo fueran perdidos. Pero tampoco se dirige al pueblo o a los que lo escuchaban como si todos fueran salvos. Él no está dirigiéndose ni a un grupo ni a otro grupo. Pero lo que sí hace él es mencionar o describir las dos únicas clases de personas que hay en este mundo. Porque no hay más clases de personas en este mundo. Nosotros tal vez hemos dividido a la población o estratificado, pero según Cristo, según los evangelios, según la palabra del Señor, solamente hay dos clases de personas en esta vida y así se dirige Juan en el texto que vamos a ver. Y en este pasaje vamos a ver que él declara los privilegios que tienen los creyentes, aquellos que han creído en Cristo el Señor. Y uno de los privilegios que declara es que él dice que esos que creen tienen vida eterna. A veces nosotros tenemos la peregrina idea y pensamos que todo se resuelve en este mundo. Y nos vemos como que todo limitado a este mundo y que la vida se acaba cuando alguien muere. Eso no es verdad. Un día la gente que ha muerto va a resucitar y va a dar cuentas a Dios. Eso lo dice mi Biblia. Y ahí esas dos clases de personas tendrán dos destinos finales. Unos tendrán camino para la vida eterna y otros tendrán o irán camino a la muerte eterna, al sufrimiento y al dolor eterno. Por otro lado, así como Juan describe los privilegios para el creyente, él también testifica de la triste condición de los incrédulos, de aquellos que no creen en Cristo. Y de ellos él dice que no verá la vida, el incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Antes de poder desarrollar el sermón en esta mañana, quiero indicarles que todo sermón evangelístico tiene la intención de advertir. Cuando uno oye un sermón evangelístico es un mensaje de advertencia que uno trae para aquel que escucha. Un mensaje donde la gente tiene que estar alerta. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Y ese es el sermón del día de hoy. Es un mensaje de advertencia contra todos aquellos muy queridos y muy amados inconversos. Para todos aquellos que están muy lejos del Señor. Para todos aquellos que aún no han recibido a Cristo como el Señor de sus vidas. Para todos aquellos que aún no lo conocen. Y como no lo conocen, no lo pueden amar. No lo pueden amar. Entonces, yo quiero desarrollar en esta hora y preguntarnos cuál es el triste estado de todo aquel que no cree en Cristo.
¿Cuál es esa condición? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a ellos? Quiero que vayan por favor conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 3, y vamos a leer el versículo 36. Juan 3, 36. Y dice la Escritura lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El título de este sermón es La miserable condición del incrédulo. En esta mañana yo quisiera presentar este sermón en 4 puntos. Y lo primero que quiero hacer es presentar al culpable. Presentar al culpable. Porque el texto nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Quién es el culpable? ¿A quién está describiendo aquí el apóstol Juan? ¿Son acaso personas difíciles de encontrar? ¿Son acaso personas tal vez escasas? Que no hay muchas personas en este mundo a las cuales el apóstol Juan se está aquí describiendo. No, no son escasos ese tipo de personas, son personas muy comunes. Abundan, creo yo, en nuestras reuniones santas, en muchas iglesias. Se encuentran por miles en los moles, en las playas, en las calles, en nuestras urbanizaciones. Esas personas a quienes el apóstol Juan, a que Juan el Bautista se refiere aquí, hay muchas, multitudinaria cantidad de personas. Yo diría que conforman la vasta mayoría de la población mundial. Aquí y ahora mismo, en este lugar, hay hombres y mujeres que muy probablemente están endurecidos en sus corazones, que quieren la bendición de Dios, pero que no quieren obedecer a Dios. A veces yo me digo, ¿qué cosa tan extraña es esta? La gente quiere que Dios los bendiga, quieren prosperidad, quieren salud, quieren mejoras económicas, mejoras en sus trabajos, quieren mejores relaciones con sus hijos, con sus cónyuges, quieren mejor en muchas cosas, quieren la bendición de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Estas personas son así sencillamente porque no creen en el Hijo de Dios, no lo conocen. Querido pecador, ¿sabes algo de Cristo? ¿Qué sabes tú acerca de mi Señor? ¿Qué conoces tú de aquel Salvador? De aquel que ofrece vida eterna. Quiero solamente describir brevemente algunas cosas de mi Señor. Pero una de las cosas que quiero decirte es que siendo Él Dios, se hizo hombre. Eso quiere decir que Él dejó su gloria, se dejó su trono y se encarnó, se humanó. Y Él vino a nacer de una manera humilde y tomó la humanidad. Y Él vivió una vida de pureza, sin pecado. Porque siendo hombre, Él fue puro, fue sin pecado. Y Él fue a morir en una vergonzosa cruz, tomando mi lugar y tomando el tuyo. Haciéndose culpable y llevando nuestros pecados. Ahora el mensaje del Evangelio es que la ira de Dios ha estado siempre sobre la humanidad. Ese es el mensaje del Evangelio. La gente debe conocer y entender que la ira de Dios está sobre la humanidad. Pero Dios ha dejado una puerta de escape. Dios es un Dios bueno.
Es un Dios misericordioso. Y a pesar de que su ira está sobre la humanidad, Él tiene una puerta de escape. Y esa puerta de escape no es la religión, no son las buenas obras, no es tu buen comportamiento, ni tu moral, ni tu educación. Esa puerta es Jesucristo. Esa puerta es el Señor. Si alguien desea realmente escapar de la ira venidera, debe de entrar por esa puerta que es Jesucristo. No puede entrar por la ventana, porque en Jesucristo es que hay esperanza, porque así Él lo prometió. Dice la Escritura en el libro de Romanos, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Querido amigo, tú necesitas creer en Cristo por el bien de tu alma, por el bien de tu propia eternidad. Necesitas creer para no ser avergonzado. Y ese es el mensaje del Evangelio. Realmente el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz, es un mensaje de perdón, es un mensaje de esperanza. Pero la gente debe saber y debe conocer sobre el mensaje. Es un mensaje, en otras palabras, de bien para ti, de bien para tu alma. Pero las infelices personas a las cuales se está aludiendo este texto no quieren creer en Jesucristo. Y por eso es que la ira de Dios está sobre ellos de manera permanente. Rechazan el ofrecimiento de misericordia y rehúsan obedecer su mandato. Ahora, yo quisiera que tú ni por un momento llegues a pensar que estas personas a las cuales Juan el Bautista se refiere aquí, son lo más malvadas posibles y las más perversas que hay en el mundo. No. ¿Sabes que algunos de ellos son muy serviciales? Son personas educadas, otros son estudiados, otros son corteses, otros tienen una buena moral, algunos son hijos que aman a sus padres, que honran a sus padres, son respetuosos, muchos de ellos son honestos, no son deshonestos. Es más, creo que a muchos de ellos hasta les gusta asistir a la iglesia. Son buenos esposos, son buenos padres. Algunos leen la Biblia y hasta creen en ella. Pero hay un gusano en el centro de esa hermosa fruta que lo carcome por dentro, que le impide rendir su vida al Señor. Por eso es que no creen en el Hijo de Dios. Y por eso la ira de Dios está sobre ellos. A veces yo diría que es hasta gente muy querida, es gente muy amada. Y son así porque los tenemos cerca, a veces están bajo el mismo techo, o los conocemos y hemos recibido de ellos algún bien. Y por supuesto que nos entendemos con ellos, nos aliamos con ellos. Son queridos, son amados, los admiramos, los apreciamos. Pero cuando vemos su deplorable condición espiritual, los vemos muy lejos de Dios. Y a pesar de que nosotros los aprobemos, Dios los desaprueba. ¿Y por qué Dios los desaprueba? Por la sencilla razón de que Dios es un juez justo. Y como dice la Escritura en el libro de los Salmos, Dios está airado contra el impío todos los días. Porque Dios es un Dios justo. ¿Tú has oído esa frase que mucha gente dice? No, Dios está conmigo. No, Dios me bendice.
Solamente es una frase. Pero la Biblia nos dice aquí que Dios está airado con el impío todos los días. ¿Cuánto quisiéramos que este texto descansara realmente sobre los que vemos notoriamente que hacen el mal, sobre los criminales, los delincuentes, los drogadictos, los secuestradores, los extorsionadores, sobre gente perversa? Quisiéramos que este texto estuviera dedicado para esa gente que realmente es una lacra en la sociedad. Pero este texto no está para ellos. Está para ellos, pero no solamente para ellos. El texto abarca a ellos, sí, los abarca, pero también a aquellos que tienen ciertas virtudes, ciertas destrezas o habilidades que Dios les ha concedido. A veces también están allí ciertas personas que tienen cierta posición, cierta educación que Dios les ha dado, pero que simplemente no han creído en Jesús, su Hijo. Está también para ellos. Así que, ¿a quién se describe aquí? A mucha gente que hay en el mundo. A mucha gente que está en las playas, que está en los centros comerciales, que está en los barrios. Mucha gente que está en derredor nuestra todos los días. Pero entonces nos preguntamos, ¿cuál es la ofensa que han causado, que han hecho estos hombres declarados como culpables? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuál es la ofensa de ellos? ¿Qué es tan grave que la ira de Dios está sobre ellos? ¿Qué es lo grave? Bueno, la gravedad del asunto es que no han creído en el Hijo de Dios. Esa es la gravedad del asunto. No han creído en Él. ¿A qué equivale eso? Primero que nada, yo diría que rehúsan aceptar la misericordia de Dios. De alguna manera Jesucristo es la expresión misma del Dios de los cielos, hecho carne, que fue dada a la humanidad. Cuando uno piensa en Cristo, cuando lee a Cristo, cuando ora a Cristo, lo que uno está viendo es la misericordia de Dios hecha hombre. Cuando el hombre rechaza a Cristo, está rechazando la misericordia de Dios. Es de alguna manera un descarado insulto para con Dios. Porque la gente rechaza la sabiduría de Dios, rechaza su plan redentor, rechaza su perdón, rechaza su misericordia. Nada de esas cosas les interesa. A ellos lo que les interesa es la pachanga y la fritada. A ellos lo que les interesa es este mundo y el trabajo. A ellos lo que les interesa es la salud. Pero no les interesa su alma. Están pendientes de sus carreras, de sus metas, de sus logros. Eso es lo más importante para ellos. No les interesa la misericordia de Dios. Por eso lo rechazan. Por eso es que el texto nos dice con toda claridad, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios estableció una ley. Tú vas al libro de Génesis, vas a Éxodo, vas a Deuteronomio, vas a todos los libros en la antigüedad y tú ves que Él estableció una ley y todas sus criaturas, lo que Él creó, estaban obligados a obedecerla y a respetar esa ley que Él creó. Pero el hombre, nosotros, rechazamos y nos apartamos de esa ley. La desobedecimos. Pero Dios ahora, en estos tiempos, Él no
no nos está presentando una ley. Él nos está presentando un regalo, una gracia, un don. Él nos presenta a Jesucristo como el regalo para nuestras vidas. Y Él ha dicho, miren, no voy a tomar en cuenta la desobediencia del pasado, ni el quebrantamiento de mi ley, ni cómo me han ofendido en el pasado. Lo justo es que yo los castigue. Eso es lo justo, diría Dios. En mi justicia debo castigarlos, pues de lo contrario no sería Dios. Pero he concebido una manera, dice el Señor, para tener misericordia de ustedes y que mi justicia no se vea afectada. Estoy listo para perdonar el pasado de ustedes. Estoy listo para darles misericordia y hasta para adoptarlos como mis hijos. Estoy listo para bendecirlos. Pero mi único mandamiento es que crean en mi Hijo. Eso es lo único que Él pide. Si obedecen este mandamiento, dice el Señor, todas las bendiciones del nuevo pacto serán de ustedes. Confíen en Él y véanlo a Él como su líder, como el comandante en jefe, como el Señor. Déjense guiar por Él y no por este mundo. Así que rechazar la ley de Dios es una cosa, pero rechazar el regalo de Dios, que es su propio Hijo, que es Jesucristo, eso es otra cosa. Porque cuando alguien rechaza a Cristo, lo que está mostrando es un corazón no solamente endurecido, sino entenebrecido. Rechazar a Jesucristo, déjame decirte que no es un leve pecado. Los niños deberían de conocer de Cristo. Tus hijos deberían de oír de Cristo. Tus nietos deberían saber de Cristo. Porque Dios ve el rechazo a Cristo como la peor prueba de odio de sus corazones contra Él mismo. La salvación para el perdido es justamente lo que Él está rechazando a Jesucristo. Esa es la salvación y Él la está rechazando. Cuando el Espíritu de Dios viene para convencer a los hombres de pecado, aflora un pecado especial. Tú sabes que cuando viene un pecador que está siendo evangelizado por un creyente, quien obra allí es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y dice la Escritura en el libro de Juan 16, del 8 al 9, y cuando Él venga, o sea, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, oye bien esto, porque no creen en mí. Ese es el pecado del que tienen que ser convencidos. No creen en el Señor. Cuando el Espíritu Santo obra, no quiere convencerte que tú salgas de una religión para que te vayas a otra religión. Él quiere convencerte de que Jesucristo es tu Salvador, tu Señor, el Dios hecho hombre, aquel hombre que vivió con pureza. Él quiere convencerte de eso. Él quiere que lo conozcas. Él quiere vivir en ti, Él quiere enseñorearse en ti. Pero la gente lo rechaza. Tiene otros intereses. No porque fueron inmorales. Ellos no creyeron en el Señor. Mira, esta gente a la que se describe aquí en Juan, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí.
Ellos no van a ser convencidos a causa de su inmoralidad, o porque son adictos a la pornografía, o porque son infieles o borrachos. Aquí la clave es que ellos no creen en Cristo. De eso se trata el Evangelio, creer en Cristo. Y la condenación ha venido sobre los hombres. Por eso la ira de Dios está sobre la humanidad. Pero ¿qué es la condenación? Dice la Escritura en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. La gente ama más este mundo. Y otro texto que está en Juan 3:18, el versículo anterior, dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación, en otras palabras, es rechazar a Cristo, no creer en él. Esa es la condenación. Yo me pregunto, ¿cómo es que el hombre recibe entonces misericordia? ¿Cómo es que el hombre alcanza la misericordia? ¿Sabes cómo? En Cristo. No hay otra forma. Cuando el hombre rechaza a Cristo, él dice: yo prefiero ser condenado que aceptar la misericordia de Dios en Cristo. Déjeme a mí aquí tranquilo. ¿Está bien? Te vamos a dejar tranquilo, porque yo no quiero convencerte. Quiero que el Espíritu de Cristo te humille y te haga ver quién es Cristo, mi Señor. Eso es lo que quiero. Rechazar a Cristo es una clara demostración de cuánto odio hay en el corazón para con el Señor. Realmente los incrédulos odian a Dios. Odian a Dios. ¿Y por qué lo odian? Yo me pregunto, ¿por qué lo odian? ¿Él te ha dado la vida? Sí, sí, sí. Dios te dio la vida. ¿Él te alimenta? Sí. Él cuida de sus criaturas y Él te alimenta. ¿Él te ha dado salud? Sí, sí, tú tienes salud. Por eso estás aquí. Si estuvieras enfermo, estuvieras en una clínica. Tú tienes salud. Tienes una familia. Tienes un trabajo. Una hermosa familia. Yo creo que Él te ha guardado del mal. Por eso tú estás aquí hoy. Yo te pregunto, ¿por cuál de esas cosas tú odias a Dios? ¿Por cuál de esas? Dime, ¿por cuál de esas odias a Dios? El incrédulo, el pecador, odia al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él es bueno. Por eso lo odia. Porque Dios es bueno. Ah, entonces debe de ser que aquellos mismos hombres inconversos son tan pero tan malvados y su corazón está tan pero tan lejos de la justicia de Dios que no pueden rendir su vida al Señor. Lo cierto es que rechazar a Cristo es de alguna manera como tocar la niña de los ojos de Dios. ¿Sabes lo que dijo el padre de su hijo? Cuando estaban en el monte de la transfiguración, estaba ahí el Señor, y estaba Pedro, Juan y Jacobo.
Y se aparece por un lado Moisés y por otro lado Elías. Y ellos enseguida se alocan y quieren hacer como una enramada, como un altar para adorar a Moisés y adorar a Elías, teniendo allí al Señor. Oye lo que dice el Señor en Lucas 9. Dice él, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. A veces hay tantas voces alrededor nuestro y oímos de aquí, oímos de acá, oímos de más allá y no oímos al Señor. Por eso es que en la vida nos va mal. Este rechazo, yo creo que de alguna manera es una real ofensa contra la misma Santísima Trinidad. Recuerda que el texto que estamos viendo, el tema que vemos ahora, es la ofensa del culpable. ¿Y por qué es un rechazo o una ofensa contra la Trinidad? Primeramente pensemos en Dios Padre. Quien no cree que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, hace a Dios Padre mentiroso. Porque Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo. Cuando alguien no cree en Él, le hace a Dios mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero también es una ofensa contra Dios Hijo mismo. Porque Él se hizo hombre siendo Dios, se humilló por nosotros. Y yo me pregunto, ¿tú lo rechazas? Así tú lo rechazas descaradamente. ¿Y cómo es que se humilló Él? Dice la Escritura en Isaías 53, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Oye, el Dios que vino del cielo, que tuvo una vida de pureza, que no pecó nunca, ni con sus labios, ni con su mente, ni con sus intenciones. Y ahí estaba Él en el Gólgota, allá en esa cruz, entre dos delincuentes, contado entre los pecadores. Se humilló por nosotros, pero tú rechazas a Cristo. De Él no te atraen sus llagas, no te atrae su sangre, no te atrae su dolor, no te atrae su gemido, no te atrae nada. Lloro a Dios que algo de Él te atraiga. Pero también es una ofensa contra Dios Espíritu. Mira, el oficio del Espíritu Santo de Dios sobre todas las cosas es dar testimonio de Cristo. Es verdad que Él alumbra nuestro entendimiento, es verdad que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia, pero el mayor oficio del Espíritu de Dios es glorificar a Cristo, revelar a Cristo. Entonces, dice la Escritura en Juan 15:26, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo de Dios está para dar testimonio, para testificar de Cristo. Pero cuando tú rechazas a Cristo, tú estás ofendiendo también a Dios Espíritu Santo. Un incrédulo es, en otras palabras, enemigo de Dios Padre, de Dios Hijo
y de Dios Espíritu Santo. Ni siquiera le importa la justicia de Dios. Tú sabes lo que es la justicia de Dios, ¿no es cierto? Todos nosotros aquí en este salón, sin excepción alguna, lo que merecíamos es la ira de Dios por causa de nuestras transgresiones y nuestros pecados. Pero el Señor, a Él le plació alumbrar el entendimiento de algunos y revelar a Jesucristo. Y nos justificó. ¿Cómo nos justificó? La vida de Cristo sin pecado, una vida justa, fue aceptada por Dios el Padre. Y cuando Él lo hizo pecado por nosotros, la justicia de Cristo fue imputada a nuestra cuenta. Entonces Él nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Pero Dios quiere salvar a muchos. Dios no hace acepción de personas. Yo viví muchos años en el pecado también. Y tal vez esa sea tu propia condición. Y Dios no está aquí para juzgarte. Pero si tú no crees en Él, tú ya eres condenado. En tercer lugar, quisiera ver cuáles son las causas de la incredulidad del incrédulo. ¿Cuáles son las causas por las que estas personas no creen y se mantienen en la misma postura, en la misma posición, haciendo casi lo mismo todos los días? A veces como una vida dura, pero realmente lo que le da sentido de manera particular a mi vida es Cristo. Mi vida sería monótona, lúgubre, como gris, sin Cristo. ¿Cuáles son las causas de la incredulidad en el pecador? Mira, no sé cuál es la razón de tu incredulidad. Y voy a decir algunas cosas que espero atinar alguna de esas para ti. Pero tal vez es la ignorancia del camino de salvación. Y por eso que yo estoy urgentemente dando un taller para que la gente aprenda a compartir el evangelio y aprenda a evangelizar y sepa enseñar. Pero no entender el evangelio no los exime de culpa. Porque si desconoces el evangelio, que desconozco las causas por las cuales tú tal vez desconozcas el evangelio, tal vez es porque eres ocioso. Pero si tú crees en Dios, porque aquí en Ecuador todo el mundo dice que cree en Dios y todo el mundo dice que es cristiano, pero yo creo que todo el mundo aquí es religioso. O al menos nuestro país es una nación religiosa, no cristiana. Tal vez la gente desconoce a Dios a causa de su propia ociosidad, porque no les gusta leer. Hay Biblias de $2, $3, hay hasta Biblias gratis en el internet. Si tú vas a la Biblia te habla del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de la santidad de Dios. Te habla de quién es Dios. Tal vez la propia ignorancia que tienes acerca de Dios es por tu propia ociosidad. Es decir, que no tienes tiempo para Dios. Y tú tienes que saber que el camino de salvación es claro. Y tú estás interesado en que alguien te ayude a comprender el camino de salvación, el camino de la vida eterna. Tú podrías pedirle a alguien, oye, ¿tú puedes explicarme algo acerca sobre Dios? Quiero conocer algo de Dios. ¿Tú has pensado tal vez en pedirle a alguien que te ayude, que te instruya? ¿Le has dicho eso a alguien? Haz el esfuerzo por conocerlo.
y no te quedes en la ignorancia del camino de salvación. Pero tal vez otra causa de tu incredulidad sea tal vez tu indiferencia. Otros creen, o aquellos que son indiferentes, creen que el asunto no es tan grave. Creen que de alguna manera se van a enderezar al final de sus vidas, al final de su camino, pero mientras tanto no les preocupa el asunto. Son indiferentes. Pero ¿sabes lo que Dios te dice? Estoy enojado contigo todos los días. Y tú le respondes, no me importa. ¿Tú has visto a esos muchachitos malcriados? ¿Y a mí qué? No me importa. Y muchos tienen esa actitud. Tal vez no lo expresan y no lo dicen, pero silenciosamente esa es la condición de sus corazones. No les importa. En ellos hay indiferencia. Pero si no te angustia que Dios esté airado contigo, debería de angustiarte. Y me angustia a mí que no te angustie a ti. Porque eso significa que tú no has visto el peligro en el que te encuentras. Un hombre que es capaz de sentir placer y estar tranquilo mientras Dios está airado con él, muestra que su corazón es más duro que el acero. Y él está tranquilo. Ella está tranquila. Y aquí no pasa nada. Esa es la frase de moda, ¿no? No pasa nada. Otro motivo probable de la incredulidad a veces es también el orgullo. El orgullo. El incrédulo en su arrogancia e incredulidad, en su altivez y en su orgullo, no cree que necesita un Salvador. No lo necesita. Yo me valgo por mí mismo, yo soy inteligente, yo tengo mi trabajo, soy joven, tengo fuerza, tengo mi negocio. Entonces, en su arrogancia, en su altivez, en su orgullo, en su dureza, no ve la necesidad de un Salvador. Su idea es que hará lo mejor que pueda, incluyendo buenas obras, para agradar al Salvador. De tal manera que no creer en Cristo no es algo grave para ella o para él. No es algo grave. Es como que dicen, mi camino también es bueno. Yo no estoy haciendo cosas malas. Entonces se justifican a sí mismos. Ese orgullo es rebelión contra Dios. Otro motivo u otra causa a veces de la incredulidad, por lo cual la gente no quiere creer en Cristo o venir a Cristo, es el amor a un pecado favorito. La gente sabe que creer en Dios, creer en Él, entregar su vida, implica una vida distinta. Entonces tienen que dejar ciertas cosas que saben que a Dios no le agradan. Pero como ese es su pecado favorito, como se deleitan en eso, en lo que hacen, entonces están lejos del Señor. Y no quieren venir a Cristo. Ellos es como que dicen, si ingreso a las filas de los creyentes, entonces debo dejar de tomar, debo dejar de hacer negocios a mi manera, no podría practicar mi desenfreno secreto. Entonces prefieren los placeres del pecado a la obediencia a Dios. Qué miserable es el pecado que destruye a los hombres, destruye las vidas, destruye las familias, destruye las naciones. Qué miserable es la condición del hombre que está en pecado lejos de Dios.
Fue un terrible insulto contra Dios. Cuando Israel, el pueblo de Dios, levantó un becerro de oro y rechazó al Dios creador que los había guiado hasta ese momento y se volcó detrás de una estatua fundida de oro. ¿Y sabes lo que dijo Aarón? Israel, este es tu Dios. Dice la Escritura en Éxodo 32:4, Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ellos estaban deleitándose en la idolatría. ¿Sabes? A veces hay pecados en nuestros corazones. Hemos como fabricado tantos ídolos en nuestro corazón que están ahí semiocultos. A veces el trabajo. A veces son los propios hijos. A veces el cónyuge. Pero a veces me pregunto si Dios te quitara aquello que tú tienes. Te quitara aquello que tienes en lo cual tú te apoyas, que lo has tomado como muletas. Y Dios te quita la salud. O Dios te quita el trabajo. O Dios te quita aquello en lo cual tú te estás soportando. Entonces probablemente tendrías que mirar a Dios. Pero mira a Dios ahora que estás con bien. No esperes que venga un mal mayor sobre tu propia vida para levantar tus ojos al cielo. Busca a Dios ahora, mientras es temprano, mientras puedes hacerlo. Y rinde tu alma al fiel Creador. Yo me pregunto, ¿reemplazará al Dios viviente la imagen de ese buey que come hierba? ¿O reemplazó aquel buey de fundición al Dios creador de los cielos y de la tierra? No lo hizo. Te aseguro que no. Preferir una lascivia a Dios es un insulto mucho mayor. Obedecer nuestras pasiones antes que su voluntad y preferir el pecado a su misericordia, yo creo que este es el crimen de los crímenes. Finalmente, quiero llegar a cuáles son las desastrosas consecuencias de la incredulidad de aquellos hombres que se han descrito aquí. Mire, estas son las consecuencias que dice Juan capítulo 3, versículo 36. No verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Qué triste, ¿eh? La ira de Dios permanece sobre él. A mí me ha pasado, no sé a ti, pero muchas veces nos airamos sin motivo. Algo comprendimos mal, algo no vimos dónde estaba, y nos airamos sin motivo. Pero la ira de Dios es la ira de uno que nunca está airado sin motivo. Nunca. Es la ira de uno que es lento para la ira y es grande en misericordia. Se requiere pero de mucho para provocar la ira en el rostro de Jehová. Sin embargo, Él está enojado contra los incrédulos. Y a pesar de las maldades de los incrédulos y de sus perversiones, no han sido destruidos, no han sido consumidos. ¿Tú te das cuenta cuánta misericordia tiene Dios contigo? ¿Te das cuenta
cuánto el Señor tolera de ti mismo. Que a pesar de que no has hecho nada por conocerlo un poco más, por saber más de Él, a pesar de eso, Él te tiene con bien. Debido a que Él es Dios, por supuesto que tiene que estar airado con el pecador donde quiera que esté. Es la ira, recuerden, de un ser omnipotente que puede aplastarnos tan fácilmente como una polilla, como una hormiga. Es la ira de un ser infinito. Y por tanto, esa ira es una ira infinita cuyas alturas, profundidades, anchuras y longitudes ningún hombre la puede medir. Solamente Jesucristo, su Hijo, llegó a conocer la ira de su Padre cuando lo abandonó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero el texto me llama la atención que dice que no solamente que no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, permanece, está sobre él. No es que permanecerá, permanece. Tiempo presente, ahora, presente continuo. Yo creo que es suficiente horror que la ira esté sobre ti ahora, pero será el horror de los horrores y el infierno del infierno cuando esté sobre ti eternamente. ¿Por qué? Porque estás rechazando lo único que te da esperanza y vida eterna, que es Jesucristo. Lo único. Amigo, no rechaces a Cristo. Solo hay una puerta, una, para entrar al cielo. Que tu incredulidad no la cierre. Hay un agua de vida que puede calmar tu sed de justicia, pero tú rehusas beber de ella. Si tú no bebes de esa agua ahora, padecerás de sed por toda la eternidad. Bebe de esa agua. El agua de vida eterna que te ofrece Jesucristo. Bebe de esa agua. Esa agua es para tu bien. Si rechazas al único Salvador, ¿cómo podrás ser salvado? Y la razón por la que la ira de Dios está sobre el incrédulo es a causa de su corazón no arrepentido. A causa de sus pecados que permanecen en él. No hay un pecado que condene al hombre que cree y nada puede salvar al hombre que no quiere creer. Nada. Dios quita todos los pecados en el instante que creemos en Él. Cuando la gente cree en Él y se arrepiente, Dios borra y perdona los pecados. Dios nunca ha hecho un juramento contra ninguna clase de personas, excepto contra los incrédulos. Contra nadie ha hecho ninguna clase de juramento, pero los incrédulos no los dejó fuera. En Hebreos 3:18 dice la Escritura, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a los que fueron desobedientes. ¿Han de permanecer en incredulidad mientras vivan? Tú que no has rendido tu alma a Cristo,
Tú que estás lejos del Señor, me pregunto si deseas en verdad permanecer en esa incredulidad el resto de tu vida. Porque hoy puede ser volver a empezar desde cero. Como que si Dios dijera borrón y cuenta nueva. Considera tu vida, querido amigo. Amiga, considera tu vida. Ven al Salvador, amigo. Ven al Salvador. No hay otro camino. El Evangelio ciertamente que no es un camino de regalos y rosas y de abundante paz y de riquezas. No. A veces la gente ha malinterpretado y se ha confundido el Evangelio. Hay tantos malos testimonios en las iglesias. Que cuando la gente viene a veces a esta iglesia, pero así ha sido la iglesia. Porque tienen tantos malos conceptos de otras iglesias, donde hay tanto caos y tanto desorden, donde hay tanta irreverencia. Pero ven a Cristo para que ordene tu vida, para que te guíe y para que haga de ti sobre todas las cosas una nueva criatura. No ames este mundo. Este mundo se va a acabar. Lo que Cristo ha prometido no es un camino de regalos y paz eterna aquí. Lo que Él te ha prometido es que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Él te ha prometido. Oro a Dios que esta palabra haya caído hoy en buena tierra y que tomes una resolución para con tu alma. Vamos a orar.